Hola a todos, bienvenidos de nuevo al búnker. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre Federico Nietzsche y su filosofía. La importancia de Federico Nietzsche dentro de la filosofía radica precisamente en cómo su influencia llega hacia el siglo XX y el siglo XXI. Particularmente él mismo lo decía, en una especie de alarde sobre su propia producción filosófica, de que no era un filósofo para el presente, es decir, para la segunda mitad del siglo XIX, sino que era un filósofo para el pasado mañana, es decir, no para el siglo XX, sino para el siglo XXI. Bueno, podría interpretárselo desde múltiples formas. Sin embargo, su importancia dentro de la literatura radica especialmente en los recursos que este filósofo logra emplear para poder metaforizar su pensamiento. No es un filósofo esencialmente de multitudes cuando él comienza a escribir, pero es indudable que en el siglo XXI su producción filosófica ha tomado una especie de nueva relevancia y ha llegado incluso al gran público, ha llegado incluso a las grandes masas. Pero ¿hasta qué punto nosotros estamos entendiendo a Federico Nietzsche? Para entenderlo, hay que comprender primero que se ha distorsionado mucho de los conceptos que postulaba Nietzsche. De hecho, el filósofo tiene varias facetas a lo largo de su vida, pues no es lo mismo lo que él piensa en sus primeros escritos como lo que llega a pensar después cuando, por ejemplo, escribe Así habló Zaratustra. En ese sentido es importante reconocer que Nietzsche utiliza la literatura y sobre todo la música como una simbología de su pensamiento, pues de sus primeros escritos él consideraba, por ejemplo, que el ser humano estaba centrado en el sufrimiento. De hecho, esa idea es una influencia directa de Schopenhauer, pues que viene a ser como una especie de padre literario o padre del pensamiento para él. Pues bien, al obtener esta idea de Schopenhauer de que el ser humano es esencialmente un ser que sufre, él recurre pues a la búsqueda de ese sufrimiento en la tragedia en los antiguos griegos, que tiene para Nietzsche una importancia vital para comprender en realidad la naturaleza humana. Es así como aparece, por ejemplo, El nacimiento de la tragedia, un libro fundamental para entender a Nietzsche en una primera fase. Pero bueno, más allá de esa división que existe, es importante entender que Nietzsche no tiene una sola línea de pensamiento, sino que es una especie de amalgama de pensamientos que van cambiando conforme su producción se va presentando ante nosotros o ante aquellos que realizan, por ejemplo, una lectura más detenida. En el caso de otros conceptos que se han distorsionado de Nietzsche está el nihilismo. Pues se lo dice, por ejemplo, que Nietzsche era nihilista, otros dicen, por ejemplo, que era ateo, otros dicen que no era ateo, que no era nihilista. Pues bien, hay un sinnúmero de contradicciones, parte principalmente de que el interés de Nietzsche era superar el nihilismo, y él entendía básicamente que el nihilismo presentaba contradicciones. Para comprender un poco, el nihilismo es aquella forma de pensamiento que quiere cambiar la sociedad, que quiere transformarla, pero que no sabe cómo. Y como no sabe cómo hacerlo, entonces se hunde en una especie de apatía, en una especie de alejamiento de cualquier posibilidad para hacer ese cambio. Lo que hace, por ejemplo, Nietzsche, escribe en otoño de 1887, es que el mismo nihilismo presenta una contradicción, pues para hacerle frente a ese nihilismo se necesita primero transformar los valores. Es por eso que podríamos llamar, por ejemplo, a todo esto como una especie de revolución axiológica, donde se intenta renovar los valores heredados por el cristianismo. Pues él mismo lo manifiesta. No es posible la superación del nihilismo si no se hace frente a una reformulación de los valores. Entonces, básicamente, para comprender la filosofía de Federico, viene a ser necesario una revolución de los valores. Y en esencia es
es comprensible, pues cada época le corresponde a unos principios particulares. Cada etapa tiene para sí misma una manera de pensar y de proceder, que a veces se vuelve incomprensible, por ejemplo, para las generaciones anteriores. Leamos ahora un fragmento de Así habló Zaratustra, para entenderlo un poco mejor. A mí no me embeleza la fe, señaló Zaratustra, y menos la fe en mí mismo. Pero si alguien dijera sinceramente que los poetas mentimos demasiado, tendría razón. Pues la verdad es que mentimos demasiado. Por otra parte, sabemos muy pocas cosas y aprendemos mal. Esa es precisamente la razón de que tengamos que mentir. ¿Quién de nosotros, los poetas, no ha adulterado su vino? En nuestras bodegas se ha preparado más de un brebaje venenoso y muchas otras cosas que sería preferible no mencionar. Como sabemos tan poco, amamos de todo corazón a los pobres de espíritu, sobre todo cuando se trata de mujeres jóvenes, pero en especial nos apasiona lo que cuentan las viejas en la noche, y nos gusta decir que es lo eterno femenino que hay en nosotros. Y a veces pensamos que existe una vía secreta para llegar a la sabiduría y que ese camino está vedado para los individuos. Por eso nos gusta creer en el pueblo y en su sabiduría. Los poetas creemos también que si alguien se tiende sobre la hierba en un paraje solitario y aguza bien el oído, puede escuchar algo de lo que pasa entre el cielo y la tierra. Muchos poetas, cuando les gana la emoción y se ponen particularmente tiernos, llegan a pensar que la propia naturaleza se ha enamorado de ellos y que se acerca a ellos para susurrarles dulces secretos y elogios de enamorados. Y entonces se jactan de esas cosas ante cualquiera que se les ponga delante. Cuántas cosas existen entre el cielo y la tierra que solo los poetas se permiten soñar. Pero sobre todo en el cielo, pues todos los dioses, sin excepción, son símbolos y ficciones inventados por los poetas. Realmente nosotros siempre nos hemos sentido atraídos por el firmamento lleno de nubes, y sobre ellas hemos colocado nuestros monigotes multicolores, y a ellos hemos dado el nombre de dioses y superhombres. La desgracia es que esos dioses y superhombres pesan tan poco que fácilmente los sostienen las nubes. Qué harto estoy de los poetas. Pues bien, en este caso, por ejemplo, Nietzsche trata de ir en contra de la propia poesía o en contra de los propios poetas, utilizando paradójicamente la metáfora. La idea de Nietzsche era precisamente tratar de superarlo todo, convirtiéndose precisamente en aquello que quería superar. Es por eso que no es del todo ateo, pues lo que pretende es superar la religión o los principios cristianos. No es nihilista del todo, pues lo que pretende es superar el nihilismo. Y no es poeta del todo porque asimismo intenta superar más allá del engaño de la poesía. Lo que dice, por ejemplo, en otras ocasiones en Así habló Zaratustra, es que los poetas tienen una especie de filosofía superficial, que solo están por encima de las ideas, que no llegan a la profundidad de las ideas que quieren transmitir. Sin embargo, no niega pues el valor que tiene para él, por ejemplo, la literatura como un recurso para poder representar el pensamiento, para poder metaforizar las ideas, para poder llegar incluso a las almas más profundas o al pensamiento más complejo. Vamos a tener otros encuentros en el búnker para hablar sobre Federico Nietzsche, y en esta ocasión va a participar algunos estudiantes. De hecho va a salir Evan Suárez, que también es uno de los estudiantes que nos acompañó al inicio y nos ha acompañado en el transcurso de esta idea o este proyecto de lectura, junto con María José Berrú, que ya la escuchamos cuando nos hablaba sobre Drácula, de Bram Stoker. Hay otros chicos que también van a participar y que también van a hablar sobre Federico Nietzsche, pues es una especie de coincidencia que algunos de mis estudiantes estuviesen leyendo Federico Nietzsche exactamente como yo, con este tomo y el siguiente que tenía para la cuarentena. Nos vemos en el siguiente encuentro. No olviden suscribirse y compartir.